buenas tardes, doctora Grecia Carranza. En esta ocasión vamos a hablar acerca del retiro de Filipinas del Estatuto de Roma. Quien me habla es Araba Palomino, María Stephanie. Los integrantes del grupo son Blanco Alvarado, Lisbeth Mirella, Esquivel Milán, Sarabia Anaís, Gisbil Licera Sande y Trejo Suálaga Wilfredo Boslao. Bueno, en esta ocasión yo voy a hablar acerca de la introducción y el resumen del tema que hemos investigado. Primeramente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional tiene como finalidad poder determinar e impugnar los peores crímenes cometidos por los estados partes de diferentes países. Además, poder actuar sobre su jurisdicción penal, que son los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, los crímenes de agresión, etc. El caso de Filipinas, un país en donde hubo un claro abuso de autoridad y crímenes de lesa humanidad contra la población. El presidente Duterte, bajo su implementación denominada Guerra contra las Drogas, prometió eliminar a los narcotraficantes e incitó a los ciudadanos a que mataran a los adictos. El presidente Duterte llegó al poder prometiendo acabar con el problema de las drogas, pero sus métodos violentos fueron condenados. El gobierno de Duterte inicia el 30 de junio del 2016 y una vez que él entra al poder, no dudó en prometer lo que cumplió. Desde el 1 de julio, presuntos narcotraficantes y consumidores han perdido la vida a mano de las autoridades y de los civiles. El gobierno de Filipinas comunicó la decisión de abandonar el Estatuto de Roma y en marzo del 2018 se retiró. En septiembre del 2021, la Corte Penal Internacional inició una investigación formal sobre la guerra contra las drogas, pero se suspendió 2 meses después porque el expresidente Duterte alegaba la violación de la soberanía y la presunción de inocencia. Por consiguiente, dentro de nuestra introducción, dentro de nuestro trabajo de investigación, nace la pregunta: ¿cómo impactó el retiro de Filipinas del Estatuto de Roma tras la investigación de la Corte Penal Internacional bajo el mandato de Rodrigo Duterte? Impactó de una manera desfavorable. Aunque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional influyó como medio sancionador para la defensa de los derechos humanos. No obstante, el tribunal argumenta que incluso si un Estado se retira del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional tiene el derecho de investigar y sancionar los crímenes que se cometieron cuando el país aún era miembro del Estado parte. Le paso a mi compañero. Muchas gracias. Concepto de denuncia o retiro de un tratado. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio del 2002, en su artículo 127 detalla sobre la denuncia. Primero, todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha que se reciba la notificación. Segundo, la denuncia no exime de responsabilidad por acciones y omisiones que pudieron haberse cometido en contra de los derechos humanos. Tampoco impedirá que cesen las investigaciones. En esa misma línea, los estados libremente eligen pertenecer a un tratado, lógicamente cumpliendo con las formalidades y requisitos de ley. Pero ¿qué ocurre cuando ya no desean pertenecer a un tratado? A este ya no querer pertenecer a un tratado se denomina denuncia. Esto no es tan sencillo de cómo cumplir un tratado, pues tienen que esperar un año para retirarse, además después de 5 años de haber sido parte de un tratado. También seguirán respondiendo por las violaciones de los derechos humanos que pudieron haber cometido. Tal es el caso del presidente de Filipinas. Viéndose involucrado en las denuncias de los derechos humanos, decidió denunciar, decidió retirarse. Muchas gracias. En esta oportunidad hablaré sobre los análisis de los fundamentos de las normas aplicables. Como primer punto tenemos que el estatus de Roma establece de la Corte Penal Internacional y define los lineamientos de los estados parte que deben rechazar todo lo contrario a los derechos entre ellos, ¿no? Crímenes de la humanidad. Punto 2 es el retiro de un tratado internacional en lo cual no existe responsabilidad a los estados de las obligaciones contraídas mientras era parte del tratado, ¿no?
especialmente en relación con los crímenes que fueron objeto de la investigación ante la reiterada. Punto 3. Los crímenes de la sociedad no perciben con el tiempo de manera con la CPI, ¿no? Que es la creación de la Corte Penal Internacional. Continuará investigando por las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno filipino en su afán de controlar las drogas. Punto 4. En punto 4, en virtud de los derechos internacionales y las normas internas de cada país, los estados en parte garantizan la paz de sus naciones, también investigan el caso de las violaciones hacia los derechos fundamentales. Gracias. Conclusiones. Llegamos a la conclusión de que la guerra contra las drogas en Filipinas ha tenido graves consecuencias humanitarias y sociales, y se han planteado una serie de preocupaciones en términos de lo que está relacionado a los derechos humanos y el Estado de Derecho. El presidente Duterte ha sido criticado por su brutalidad y violación a los derechos humanos. La guerra antidrogas ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades pobres. Ahora, también sobre esta guerra contra las drogas ha dividido a la sociedad filipina entre aquellos que apoyan la política de Duterte y otros también que condenan esa política. Sobre el retiro del Tratado de los Derechos Humanos que hizo el presidente Duterte, fue un paso alarmante y lleno de preocupaciones sobre el compromiso gobierno filipino. Bueno, por esta decisión que es que se produce en contexto de que la controversia sobre la guerra contra las drogas se ha producido en el marco de esta campaña, en el cual representa un retroceso en los esfuerzos que garantizan la protección y respeto a los derechos humanos. También ya que es fundamental que la comunidad internacional siga vigilante y pueda proporcionar que al gobierno filipino que pueda respetar y que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y así pueda también garantizar la protección de los derechos fundamentales, que también son muy importantes para todos los ciudadanos, sin discriminación ni excepción. Recomendaciones. El retiro de Filipinas del Estatuto de Roma puede afectar la percepción de Filipinas como un país comprometido con el derecho internacional y los derechos humanos. Evaluar el impacto en la reputación internacional y las relaciones diplomáticas del país es como un tema de investigación para nuevas ideas. También es importante conocer que el Estatuto de Roma en el ámbito de la Corte Penal Internacional ayuda a investigar y sancionar los crímenes del genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Además, las consecuencias del retiro afectará la capacidad del país para garantizar justicia y rendir cuentas en casos de violaciones graves a los derechos humanos.